Muy buenas tardes. Buenas tardes, colegas. Por favor, verifíquenme si me escuchan y me están viendo. Doctor, buenas tardes. Sí lo escuchamos. Bien, bien, bien. Muy bien. Vamos a ver. Parece que ya se había borrado mi acceso a a la sala de Zoom. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a reclamar primero el tema de ser, a ver, reclamar anfitrión. Ahí está. Muy bien. Listo. Ok. Ahora vamos a compartir pantalla. Y para mostrarles el trabajo que habían realizado en la semana anterior sobre accidentes, que está muy interesante, eh, muy interesante. Han presentado 12 trabajos, ¿no? 12 trabajos, y muy novedoso, muy interesante, muy bien graficado, me gusta. Y aquí vemos el primer trabajo del grupo, ¿no? Que fue básicamente un accidente en un video en un mall, ¿no? En un lugar que está caída en un anaquel, un almacén, ¿no? Y bueno, efectivamente ahí se colocó como tipo de accidente por caída y golpe. En realidad hay dos tipos de accidentes, hay, bueno, dos hechos, ¿no? Uno que se da una pérdida de materiales, imagínense si hubiera sido vidrio, ¿no? Se pierde una botella, se rompe, se derrama, etcétera. Y el otro tema es si la persona que estaba ahí se ve más o menos sus pies abajito, ¿no? Un poco que se rebaló, y bueno, recibió todo ese peso. Entonces sí, efectivamente es un golpe con es en realidad. Hay varios tipos de accidentes, pero hay golpe contra, golpe con y golpe por. En este sería un golpe por, ¿no? Un golpe por en el anaquel, le cae, le produce un traumatismo. Pero claro, parece que no lo vemos en el video, no hay video. La idea es que parece que la persona se tropiece y lleva esto a que se caiga el anaquel. La causa inicial de este problema es, evidentemente, una mala fijación de los anaqueles. Los anaqueles tienen toda medida de seguridad para que esta góndola no se caiga. Tiene que estar fijas, bien fijas, y amarradas, entre comillas, con una serie de sujetadores especiales para evitar que esto vuelva a ocurrir. Muy bien. Entonces ahí dice medida de protección, botas con puntera de protección, casco, guantes, cinturón lumbar. Bueno, en realidad, si este incidente vuelve a ocurrir, la medida de protección primero es una medida administrativa, es decir, verificar cómo se están haciendo los controles, ¿no? O sea, mejor dicho, las medidas de seguridad de fijación de los anaqueles. El equipo de protección personal, en el caso de los no es tan exigente como, por ejemplo, en una industria donde los riesgos de accidentes son más serios, ¿no? Yo diría que sí, el zapato con protección con puntera no estaría mal, porque podría caer también otra cosa más pesada, ¿no? Una caja de leche, por ejemplo, 20 tarros, ¿no? Sobre el pie, y sí, claro, entonces es una fractura. Eso está muy bien. El tema de casco, no me parece que esté indicado, porque no es pues una cuestión donde estén cayendo objetos constantemente, pero se podría utilizar en todo caso una gorrita o tampoco, no está recomendado eso que evite los accidentes. En anaqueles más grandes, perdón, en almacenes mucho más grandes, sí es obligatorio el uso de casco, ¿no? Sobre todo cuando hay muchas. Los guantes, depende del tipo de guantes. Hay guantes, digamos, que tienen de tela, con una mayor sujeción a nivel de la mano, pueden servir. Y el tema de cinturón lumbar, sí, no. ¿Verdad? No, cinturón lumbar, y ahí bueno, me permito informarles que los cinturones lumbares o fajas lumbares no están considerados como equipos de protección personal y tampoco, por tanto, deben ser recomendados porque en realidad no previenen nada. Las discapacidades se pueden seguir produciendo. Muy bien, pero está muy bien el trabajo, está muy bien. Accidente de movimiento de cargas en una empresa industrial con su dirección de YouTube, muy bien. Ah, y aquí sí la cosa es seria. Acá sí todo lo mencionado anterior se tiene que cumplir, o sea, zapatos, su casco, su guante, todo, absolutamente todo tiene que cumplirse aquí, porque es una industria de altísimo riesgo, la persona puede morir, ¿no? Excepto, claro, la faja lumbar. Y aparentemente aquí lo que ocurre, no nos describen mucho, pero trataremos de imaginarlo. Si el tipo de trabajo de actividad, fabricación, usar herramientas mecánicas, visión de desequilibrio, el objeto material que hizo que se cayera el trabajador. Claro, el movimiento, estos son objetos en movimiento, en desplazamiento, ¿no? Hace que esto no coloca aparentemente
control automático de detenimiento y sigue produciendo este desplazamiento y lo golpea al trabajador, ¿no? Entonces aquí dice ambas piernas con compresión de objeto metálico. En realidad la contusión, no veo el video, no lo he visto el video, pero es muy probable que aquí tengamos contusión, policontusto, más bien llamemos así. No solo la compresión, y si le cayó todo esto, bueno, cosa seria. Cambio sugerido, revisar el proceso de almacenamiento por los metales que quedan sueltos en el piso. Bueno, probablemente lo que ocurrió es que la persona se resbaló, ¿no? Habría que ver bien el detalle, no me explicaron muy bien acá, pero está muy bien que lo hayan examinado y visto las condiciones. Ahí ya con la de Magíster Pelada, espero les haga un curso complementario con la parte práctica, pueden ver estos videos y analizarlos y proponer las medidas correctivas según la instrucción. Aquí hay un accidente biológico, la famosa pintura, ¿no? La pintura que estábamos conversando la semana pasada, que es el riesgo más importante, que es reencapsular, ¿no? No se reencapsula, colegas, por favor. Es más, ahora existe tecnología, por ejemplo, las agujas son retráctiles, es decir, usted presiona un botón y la aguja inmediatamente se mete dentro del capuchón, ¿no? Ya no queda ni siquiera afuera. Y por último, así no tuvieran esa aguja retráctil, no tienen por qué retapar, no tienen por qué reencapsular, ¿no? Aquí vemos además otro acto incorrecto, ¿no? No está usando guantes, a pesar de que los guantes o las manoplas están al costadito, miren, ¿eh? Y no está usando, ¿no? Siempre la clásica, no, pero si es una punturita, nada, ¿para qué lo voy a hacer? Y que está muy bien. Medida de protección, guante de látex obligatorio, máscaras faciales, evidentemente, sus lentes, Google, ¿no? Sus Google, antiparra, bueno, antiparra le llaman aquí. Pechera impermeable, esa es otra cosa muy importante. Siempre acostumbrarnos a utilizar un guardapolvo, y además es descartable, ¿no? Ciertamente pues, hay un mayor costo, pero el costo de ese guardapolvo, ¿saben cuánto es? No pasa de 20 céntimos, es muy barato cuando se compra por mayor. El descartable me refiero, ¿no? Entonces, está muy bien. Y la vacuna contra hepatitis B obligatoria, está muy bien, está bueno. Perfecto ese análisis. El agente trabaja en el planta textil, ¿no? El agente de trabajo. Y bueno, aquí vemos aparentemente en la parte inferior, no he visto el video, pero eh, parece que hay un atrapamiento, ¿no? La persona queda enganchada por lo que se ve aquí y es, digamos, la máquina que es un rotor, la jala a la persona inclusive, ¿no? Esa es una cosa. Desmembramiento, fracturas, múltiples, um, muy grave, ¿no? Y estas son de las cosas más frecuentes cuando se habla de máquinas con movimiento, ¿no? Con movimiento. O sea, todo lo que tenga movimiento, aunque a usted le parezca que no le va a producir nada, eso que esté moviéndose, los tornos, las pesadoras, todo lo que signifique movimiento automático y sin, digamos, operación directa del individuo, va a significar siempre un riesgo de un atrapamiento y obviamente la mutilación, la atricción se llama, ¿no? De las estructuras, especialmente de la mano. Muy bien, sé que estamos muy bien. La medida de recomendación, dispositivos de enclavamiento y bloqueo, claro. O sea, estas máquinas deben tener sensores automáticos que apenas sienten algo que está fuera de lo detienen. Y evidentemente también lo que se llama la palanca o emergencia o de alarma, ¿no? En la que la persona detiene todo el circuito apenas observa otro colega, otro compañero, detiene la máquina apenas observa el hecho. Eso es lo más adecuado. También se recomienda aquí, pues, no usar mangas largas, ¿no? Objetos que se pueden enganchar y atrapar en esta maquinaria, ¿no? No se recomienda. Es un riesgo bastante serio. Muy bien, y así vamos viendo aquí en una industria textil. Bueno, han puesto el video, no lo he visto, de verdad que no, pero vemos por lo pronto condiciones bastante inseguras, ¿no? Miren aquí la infraestructura totalmente, aparentemente muy informal o en todo caso con falta de mantenimiento, vemos un poco de desorden, la máquina antigua, sin guardas. Todas estas máquinas, a muchas máquinas que tienen partes móviles requieren guardas que impiden pues la entrada del contacto del cuerpo humano con estas energías, ¿no? Pero por ejemplo aquí vemos que esta es una especie como de torno que, digamos, al intestino aparentemente, ¿no? Y ahí la persona va a tener que usar su mano y esta podría haber sido el atrapamiento otra vez, ¿no?
Y entonces aquí recomendaciones, EPPs, capacitación. Yo creo que aquí nuevamente es mantenimiento preventivo de esta maquinaria. Obviamente aquí recambio la maquinaria número uno. Número dos, la instrucción al personal está muy bien. Y evidentemente aquí de preferencia no guantes, no objetos que puedan, digamos, atraparse en este movimiento automático, ¿no? ¿Ya? Pero eso son cosas frecuentísimas. Accidente de trabajo en excavación. Uy, esto está muy bien tocado, ¿no? Accidente de trabajo que lo vemos en la televisión acá rato, ¿no? Están demoliendo un edificio y la persona muere porque el material cayó. Uy, este es bastante frecuente, bastante serio, porque está en pleno movimiento de tierra, hay vibraciones, hay energías. Por algún motivo es un tope de la maquinaria que es muy grande, hasta que la persona que está en un lugar mal ubicado queda atrapado, se una asfixia, muerte total, ¿no? Es decir, también es muy real. Asfixia, tratamiento, ¿no? Fracturas, si se lo logran sacar, es muy difícil cuando está con ese material, una muere. ¿Ya? De estos son, pues si ustedes revisan las estadísticas, son muy frecuentes. ¿Por qué? Por la alta, digamos, frecuencia de construcciones que tenemos en la ciudad, ¿no? Y además porque se hacen trabajos informales. Por eso es que cuando se dan licencias se tienen que supervisar, vigilar, exigir que se dan todos los encontramientos, medidas de seguridad entre los trabajadores. Lamentablemente aquí me parece, bueno, ellos han puesto aquí el tema de los EPPs como medida de recomendación, ¿no? De cumplir todo esto, pero eso no va a impedir el problema que tenemos aquí. Quizás acá en esta partecita que no se ve muy bien, donde dice seguridad en zanjas, podría haber sido, esté la información, ¿no? Acá, pero no se ve, ¿no? Capacitación, autorización, temas de contención, école, ¿no? Bueno, acá han privilegiado más el equipo de protección personal que propiamente esto, que para este accidente eran estos de acá, ¿no? El sistema de contención, que tienen que tener una consistencia y una resistencia tal de manera que no ocurra este demoramiento. Pues, está mal hecho. Y tienen una forma incluso digamos, de disposición triangular para hacer que, porque si es vertical puro puede caer, entonces tiene que ser una forma piramidal, ¿no? Triangular. Entonces, bueno, ese es un tema interesante. Uy, los bomberos, otro accidente muy importante, ¿no? Aquí hay, los agentes más frecuentes de los bomberos va a ser siempre la asfixia, ¿no? Hasta, uno, el golpe por calor y el otro la asfixia, ¿no? Asfixia por los gases, ¿no? Todo incendio libera monóxido de carbono, ¿no? Y a pesar de que ellos usan sus tipos de protección, con sus tanques de oxígeno y todo, pueden salir afectados por este problema, ya que por el movimiento pudiera haber filtraciones y el monóxido de carbono es una molécula asfixiante, ¿no? Y finalmente produce el desmayo de la persona y peor todavía si están dentro de un entorno con altas temperaturas. Aquí dice, el accidente fue caída por alta presión del agua, que una cabeza de un bombero y quemadura. Claro, perdía la conciencia, ¿no? Muy bien. Medio de protección, bueno, ellos van con todos sus uniformes y aquí es digamos, la medida de protección es el entrenamiento y la práctica de estos eventuales accidentes que pueden ocurrir para evitarlo, ¿no? ¿Ya? Y el otro es que haya pues lo que se llama es una cadena de soporte o de rescate del propio bombero, es decir, el otro colega está observando y está tanto, no es que cada uno va por su lado, sino ¿para qué? Para inmediatamente sacarlo y brindarle el apoyo. Es muy bonito ese tema del trabajo de bomberos, que es muy riesgoso. Accidente de trabajo en área de cocina. A ver, acá dice caída, quemadura con líquido caliente, altamente rebalón, pisos muy lisos, zapatos inadecuados. Por ejemplo, en el calzado, en la cocina, ¿no? Por ejemplo, en nuestras casas, ¿no? Se cocina con sandalias, con chaquetas, y te puedes tropezar, efectivamente. La mamá, el hermano, ni qué decir, los niños están prohibidos en la cocina, ¿no? Y sobre todo los pisos resbalosos, pisos grasosos, de limpieza y secado de los pisos mojados, está muy bien, de las grasas, un calzado antideslizante, muy bien. Y tener, pues, estar en una actitud expectante. Una de las cosas que yo he observado, al menos en las cocinas, es el tema de los mangos, ¿no? Los mangos, muchas personas como lo tienen, lo agarran, lo dejan en esa posición y siguen pasando. Y ese mango, pues está ahí como que espérame que me toque para voltearme encima, ¿no? Entonces, es la forma, dónde se coloca, se tiene que dejar el mango, ¿no? Es que es muy bien trabajado.
Un accidente minero, uy, la minería, ¿cuántos muertos arroja? Muchísimo, ¿no? Todos los tipos de accidentes van a ocurrir en cualquier altas. Esta se llama actividad de altísimo riesgo, ¿no? Acá dice, trabajador se encontraba dando mantenimiento de una minera cuando el techo del lugar se desploma. La maquinaria de la cual cae encima de él, uy, bueno, se golpea policontuso y encima de la extremidad que más sufre en la contusión, pues va a tener riesgo de fractura o de peor, ¿no? Llegar incluso a una amputación. Estos son casos que llegan inmediatamente a la emergencia, ¿no es cierto? Llegan a la emergencia primero del tópico de la minera y luego al hospital más cercano. No importa si es primer, segundo, tercer nivel, igual llegan, ¿no? Entonces lo van a recibir ustedes, que van a ser psicólogos, van a estar en el área de emergencias, en el tópico, recibiendo a los pacientes, los van a recibir. Y lo que ustedes tienen que recordar, tienen que ver, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Accidente de la mina, ya este es accidente de trabajo, señor, no hay vuelta a quedar, ¿no? Salvo pues que el señor haya estado en su casa haciendo alguna cosa, bueno, pero si no es accidente del trabajo, tienen que tipificarlo como accidente de trabajo, es obligatorio, porque califique esto como accidente de trabajo. Dice, medidas recomendadas, renovación, remodelación, mantenimiento de estructura. Muy bien, muy bien. Muchas medidas se engloban, ya lo van a conversar eso en la parte práctica, se engloban medidas administrativas, medidas de ingeniería o de control de ingeniería y medidas en el individuo trabajador. Y muchas medidas administrativas incluyen lo que está señalando aquí, ¿no? Que las infraestructuras tengan un mantenimiento, una supervisión, si están ya por caer, si están deterioradas, tienen que modificar, ¿no? Y cuando se hace un trabajo, se hace todo un planeamiento. Antes de hacer una maniobra, no se deja que el trabajador vaya a hacer el trabajo. Un análisis del trabajo seguro, se llama eso, ¿eh? Y esto es supervisado, verificado antes de proceder. Muy bien, accidente de trabajo en construcción, otro accidente de trabajo, cosa seria aquí, obrero estaba colocando una tubería cuando el desplazamiento de tierra que lo tapó totalmente, ¿no? Muy parecido al anterior. La medida de protección aquí, realizar estudio del suelo, muy importante. El arnés de seguridad también. Cuando se hacen trabajos en espacios confinados o en todo caso, por ejemplo, donde la persona va a estar a una altura donde no se puede acceder rápidamente, efectivamente se recomienda ese tipo de arnés para trastornarlo rápidamente, ¿no? Y mallas de seguridad, pues porque esta tierra, pues en este momento se va a deformar. Parece que está fija, ¿no? Pero no es así. Está muy bien, muy bien, señor. Aquí en los militares, claro. ¿No? Por ejemplo, no, doctor, un militar tiene un accidente de trabajo, claro, pues porque su trabajo es ser militar, es su profesión. Porque no existen accidentes militares. ¿No? No existen accidentes militares, no existe trabajo, porque los militares tienen su trabajo, su profesión ser militares. Y efectivamente, ¿no? Muchos de ustedes han visto cuántos militares, por ejemplo, en las prácticas o entrenamientos, incluso. Claro, además, sí, doctor, y cuando van a una guerra, eso es un accidente de trabajo. Bueno, ahí hay un régimen especial, ¿no? Ahí ya entran leyes y convenios internacionales que hablan de otro tipo digamos, tratamiento, pero comportan de igual manera, ¿no? Por eso es que hay, digamos, indemnizaciones y servicios hospitalarios exclusivos para los militares, ¿no? Porque lo hacen pues en defensa de un país, ¿no? La muerte es indemnizada, inclusive. Hay un régimen especial ahí en ese tema, pero si ocurre mientras están en paz, mientras están en su ambiente de trabajo, es un accidente de trabajo. Y inclusive los militares también tienen su unidad de seguridad y salud de trabajo. Yo he tenido la suerte de estar en el Pentágono, el Pentagonista, ¿no? Pentagonista, en Lima, y un colega y amigo me llevó a presentar información sobre este trabajo de los militares. Y en la revisión de la literatura, pues que efectivamente en Estados Unidos, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos existe la unidad de seguridad y salud, no solo para los riesgos por accidentes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso material explosivo, sino incluso los temas psicosociales o de índole de estrés postraumático, etcétera, ¿no? De rigurosidad, de violencia, ante la unidad de seguridad y salud de trabajo ahí. Y que incluso los militares lo tienen, un servicio médico, pero no orientados que esto es por un problema de trabajo. Pero la ley dice claramente que también lo tienen que tener. Bueno, aquí dice accidente o una explosión, ¿no? Riesgo, bueno, quemaduras y claro, pérdida de partes, ¿no? De las manos, extremidades, dedos, pérdida del oído, ¿no? Lesiones del oído, ¿eh? Muchos problemas de traumatismo auditivo que viven en los trabajadores que fueron, digamos, durante su época de adolescentes
hicieron el servicio militar obligatorio es porque con el rifle, con el fusil o con estos tipos de herramientas de morteros, etcétera, no tuvieron protección personal y tuvieron un impacto. Vamos a ver el impacto. Y que muy bien. Medidas aquí, claro, los auriculares, igual, todos cascos, todos guantes, todo eso está muy bien. Muy bien. Borseguís es con C, no es con S. ¿Eh? Pero bueno, está bien, 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 bien. Accidentes en la extracción de la madera, o sea, es en la transformación. La extracción vendría a ser la industria forestal, es decir, ir y cortar el árbol. Y también tiene sus accidentes, es nada presa de altísimo riesgo. Y aquí, claro, es ya la, digamos, transformación de la madera donde se convierte en un mueble, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, no se ve, pero aparentemente desplazamiento de un aplanador de madera sobre un trabajador, un rodillo planador, claro, también, eso que se ve en el video, ¿no? Pasa por encima del trabajador. Otra vez como en el caso anterior, ¿no? Un desplazamiento de una unidad móvil. ¿No? Recomendaciones, casco, guantes, zapatos. Yo diría aquí procedimiento de trabajo seguro y botones de alarma o de movimiento, sensores de movimiento, cuando una máquina en plena actividad, el trabajador tiene que estar consciente de que está en actividad y que no se ha detenido. Y es lo que llaman doble seguro, inclusive. Hay una serie de técnicas que los jefes de seguridad manejan para estas cosas. Muy bonitos trabajos, los felicito. La verdad que han estado muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? A ver, aquí me he puesto en el chat un comentario. Ah, la grabación. Ya, vamos a la grabación. Vamos a la grabación. Grabar en la nube. Recording in progress. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora la lista primero, ¿no? La lista, a ver cómo están de lista ahorita, porque la vez pasada no pasamos listas en esta parte. Bueno, vamos a ponerlo acá, a ver dónde está aquí el link, el enlace. Copiar el enlace acá para todos. Tu link, ahí está. Les he mandado el link, por favor ingresen para que vayan respondiendo. Esa va a ser nuestra asistencia. ¿Cuántos participantes tenemos hoy día? 65. Muy bien, responden por favor. Ya, mientras yo voy abriendo la clase. La vez pasada nos cortamos, pues yo me pasé de largo. Siempre háganme recordar por confianza. Si me está pasando el tiempo, porque a veces exagero. Muy bien, entonces estuvimos viendo riesgos hospitalarios, riesgos de seguridad, y nos quedamos en esta parte, ¿no? Aquí estábamos hablando del ébola, recuerdan que estábamos hablando del ébola, y que además no era el ébola nada más, sino que hay un montón de virus que, claro, no todos los hospitales tienen la oportunidad de verificarlos o de dar su presencia, pero que están. ¿Por qué? Porque el ser humano es el que los transporta, es el que los acarrea a nuestros pacientes, ¿no? Y claro, incluso los en su momento a, digamos, fallecer como consecuencia del contacto con estos patógenos. Esto especialmente cuando no se está usando los equipos de protección personal como se quiere y recomienda, ¿no? Y ahora ya de una manera más consciente, más cabal. Pero una pregunta muy importante que quedó en el tintero es cuáles son los microorganismos más frecuentes, porque la cantidad de millones de microorganismos que hay en el mundo no se imagina, ¿no? Son mucho más que seres humanos, o sea, es una barbaridad de familias de bacterias, virus, otros priones, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que en general los médicos, sobre todo los trabajadores de salud en general, han estado vinculados a estos gérmenes a tal extremo que muchos gérmenes tienen el nombre de los investigadores que incluso murieron como consecuencia del trabajo de investigación que hicieron con estos gérmenes y se les puso también pues, un nombre a la bacteria, ¿no? O sea, a manera de homenaje. Y más o menos, por ejemplo, para 1847, Semmelweis es el que enuncia el concepto de infección adquirida en el hospital, es decir, donde ya se habla que esta enfermedad no es que la encapta cualquier persona en cualquier lugar, sino que es en el centro donde la persona que trabaja, evidentemente, el médico, es el que o lo transmite, lo capta o también lo puede llevar a otro lugar. O sea, nos podemos convertir en acarreadores, ¿no? Acuérdense que en el COVID nos decían que nosotros, los médicos, podíamos llevar a los edificios o a las familias el germen en este caso, como que ha ocurrido, ¿ah? Ha ocurrido casos, ¿sí?
pero he tenido oportunidad de atender personas que han fallecido 5 familiares después que el trabajador enfermó. Claro, ¿no? Entonces, sí, esto es real. Y incluso en la primera época se consideraba que las instituciones de trabajadores de salud se consideraban parte del precio de la investigación médica, es decir, que el médico se inmolaba, ¿no? Porque claro, no hablábamos pues en el tiempo de seguridad, seguro de trabajo, ni derecho, ni indemnización, ¿no? Y hoy día ya no es así. Ahora, por ejemplo, Carrión, ¿no? Carrión, ustedes saben, mola para poder salvar a muchos otros seres humanos, y por eso es que es el padre de la medicina peruana, ¿no? Y se inmola, se inocula, ¿no? Para investigar cuál es el cuadro clínico. Entonces, pero eso ya, digamos, en de épocas que han pasado en la historia, que se respetan mucho, pero que ya no pueden ocurrir ahora. ¿Por qué? Porque hay una serie de medidas documentadas de cómo prevenirla, ¿no? El primer periodo, para el cual ¿no? Se propone que para el primer periodo se consideraba como conocimiento de las causas, o sea, la época de los aerosoles, ¿no? En donde las partículas que las personas eliminaban llegaban en el aire y ingresaban e infectaban a la. Luego ya más adelante, vamos hablando de 62 y 78, se llamaba la era del interés, ¿no? Porque comenzaban a ocurrir brotes en determinados hospitales y esto era, no, 3, 7, 8 era asombroso, como varias personas del mismo entorno comenzaban a enfermar del mismo en el ambiente hospitalario, ¿no? Entonces ahí hay una sensación de que eso no podía ocurrir, algo tenía que hacerse, que no podía ser que los médicos, las enfermeras se pongan graves o se mueran frente de un problema que ellos mismos estaban combatiendo, ¿no? Y ya bueno, a partir de 78 en adelante se habla del tercer periodo o lo que actualmente vivimos, que es el periodo de la adopción de medidas preventivas. Es decir, donde por leyes, por normas, por reglamentos institucionales se recomienda digamos, una serie de medidas administrativas, de ingeniería y de protección personal, ¿no? Entonces aparecen los comités que establecen los normas y códigos de buena práctica todo a nivel del gobierno, a nivel de los ramos públicos y privados, ¿no? Entonces, esa es la época en que estamos ahora, ¿ya? Y donde evidentemente ya no es que yo uso mi respirador cuando a mí se me antoja, no, que es obligatorio, señora. Ahora el COVID nos lo ha demostrado nada. Pero para poder ser uno más práctico, ¿no? Entonces, ¿cuántos de estos miles de gérmenes son los que, digamos, nos atacan? Y además, ¿qué medidas tomar de acuerdo a ello? Entonces, este es un gráfico, un cuadrito muy simpático de la OMS, donde ya se ha hecho una estandarización de esto, ¿no? Entonces, se considera que los gérmenes de cualquiera de los se van a agrupar en 4 categorías, ¿no? Del 1 al 4, en donde los gérmenes del grupo 1 es, digamos, sus riesgos de que causen grave enfermedad, no, ¿no? Que se contagien a otras personas también es un poquito, o no tiene. Y la profilaxis o tratamiento es eficaz de manera que a veces ni siquiera se necesita. Entonces, estos gérmenes pues no nos preocuparían. El grupo 1 no nos. El grupo 2 sí ya nos preocupa. Ahí sí ya puede producir enfermedad varios días, meses, y puede inclusive ser un peligro para los trabajadores, ¿no? Sin embargo, que se propague a la comunidad o a otras personas a partir del trabajador es poco probable. Y es posible que haya tratamiento eficaz o táctico, sí puede haber, dependiendo del germen, no todos los gérmenes, por ejemplo, los virus, no se puede hacer profilaxis. Profilaxis se cuenta que es antes de, ¿no? Y tratamiento también, relativamente, para los virus que saben qué tratamiento hay, no más, muy costosos o sencillamente tienen un periodo que se pueden utilizar para poder reducir su replicación. Pero en general, los virus, por ejemplo, son rebatidos por el propio sistema inmune, incluyendo el COVID. El tercer grupo ya la cosa es mucho más seria, ¿no? Entonces ahí ya la persona puede tener una enfermedad muy grave, incluso puede constituir un riesgo para la vida del trabajador. Y ya las cosas están en otro nivel, ¿no? Donde además, no solo eso, sino que además el trabajador puede transmitirlo a otras personas de la comunidad. Y eso es bastante demostrable y se puede verificar, se pueden hacer pruebas en las otras personas y ver que es el mismo germen que tenía el trabajador, ¿no? Y normalmente aquí sí puede haber tratamiento. Normalmente son bacterias, como por ejemplo, vamos a hablar del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, puede producir incluso que al trabajador se le tenga que retirar medio pulmón, la XDR, lo puede transmitir a otras personas en la comunidad. Y el tratamiento es posible, ¿no es cierto?
con tratamientos primera línea, esquema modificado, segunda línea y incluso la cirugía. Es posible que haya totalmente eficaz y la persona no muera. Ya en el cuarto nivel la cosa ya es seria. Un germen de cuarto nivel, nos estamos hablando de una enfermedad muy grave, con un grado altísimo de que se propague a todo el resto de la comunidad y sin tratamiento. Dice que ahí no hay nada que hacer. Caso del ébola, ¿no? En el cuarto grupo, ustedes tienen que recordar siempre al ébola, ahí no hay nada que hacer. El ébola, adiós pampa mía, como se dice. Dentro de los documentos que les di en el folder inicial, ahí en la parte que corresponde a los agentes biológicos infecciosos, ustedes van a encontrar varios protocolos y guías sobre este tema de la seguridad. Y uno de ellos es la guía del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, antiguo ICNHT, de España, donde, por ejemplo, están numerados todos los gérmenes, bacterias, virus, protozoos, de acuerdo a la clasificación en el grupo que se encuentran. Entonces ustedes van a ver ahí que la mayoría son 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Por ejemplo, aquí pueden ver que un 3 es el Bacillus anthracis, el anthrax. Claro que sí, el anthrax. Acuérdense ustedes que este es un germen que nos produce una enfermedad en los ganaderos, ¿no es cierto? El anthrax o carbón. Pero en los trabajadores de salud también nos puede producir un problema. Ah, en serio, claro, claro que sí. Es más, ¿por qué? Porque la Bacillus anthracis puede producir esporas respiratorias. Y cuando el cuadro afectaba aparato respiratorio se puede transmitir. Y así sucesivamente. Bueno, si ustedes lo van a revisar, yo no me voy a pero cada uno puede coger. Pero recordaremos aquí, por ejemplo, las bruselas, por ejemplo, ¿no? Veremos aquí a Escherichia coli, pero no cualquiera, sino aquellas que son sobre todo muy cirotóxicas, ¿no? O sea, algunas de las variantes. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, acá Mycobacterium africanum, ¿no? Mycobacterium africanum, acá aparece el microtis, ¿no? Acá aparecen las rickettsias, ¿ya? Acá tenemos todas las rickettsias, ¿ya? La salmonella typhi, ¿ya? Algunas de ellas, evidentemente, van a pasar como tipo 2. Acá tenemos el paratuberculosis, el tuberculosis, que les mencionaba, el 3. Acá no se diferencia si es XDR o no XDR. Acá básicamente es solo Mycobacterium tuberculosis, que como ustedes saben puede producir un gen, o sea, de resistencia y convertirse en una MDR o una XDR. Así sucesivamente. Pueden ver ahí, ¿no? En los virus, ahí tienen un 2, ¿no? Y comienza a ver ya los virus y comienzan a ponerse los 4, ¿no? Miren el virus de Lassa, ¿no? Ya comienza a entrar en el 4. Acuérdense que con los virus tenemos graves problemas para controlarlos. Por eso que cuando se tienen, digamos, que manipular estos elementos, se hacen pues en cabinas de seguridad biológica con una serie de escafandras y detalles, ¿no? Porque son pues altamente transmisibles. Lo estamos viendo con el COVID. Ahora justo llegaba un meme sobre este tema de las variantes de los genes, de las cápsides del SARS-CoV-2, ¿no? Donde ya vemos que conforme van cambiando las proteínas se van volviendo más resistentes, ¿no? O bueno, en todo caso con mayor transmisibilidad. Y eso, bueno, habla de una frontera que no sabemos en qué va a terminar. Así, igual hay que usar sus respiradores todo el tiempo, preferencialmente en el 95, no mascaritas de tela, ¿no? Por favor. Bueno, ahí vienen ustedes también el virus del Junín, virus de Machuca, virus de Sabia, el virus ébola, evidentemente, ¿no? Son los 4, ¿no? Y ahí, bueno, están los 3, ¿no? Todos los 3, ¿verdad? Ustedes dirían que el COVID ¿en cuál encajaría? 1, 2, 3 o 4. ¿En cuál encaja? A ver, participación. No hay participación. Tenemos tratamiento, bueno, sí, es posible tratamiento, y es 3 porque nosotros lo podemos transmitir a todo el mundo, o sea, se expande, ¿no? Si no, no sería una pandemia. Efectivamente, estamos en 3 también. Y felizmente que no es 4, ojalá que no haya un 4, ¿no? Porque un 4 ya estamos hablando de una catástrofe, porque que cada persona puede ser un transmisor, uf, eso sí, agárrense. Por eso es que cuando hay un caso de ébola, por ejemplo, las medidas de seguridad son muy estrictas. Ya se ha demostrado, por ejemplo, hay un reporte en España de cómo un misionero, un religioso que se va al África a atender, a ayudar a las personas, con todas las medidas de seguridad, regresa a España y lleva el ébola a España y afecta a una enfermera en España.
sea, se enferman 2 personas, altamente transmisible. Entonces, ahí inmediatamente la alarma, se cierra todo, se cierra el hospital, es una locura, porque pues, es un 4, ¿no? Nivel muy peligroso. Muy bien, bueno, y ahí sigue el listado, no vamos a cansarnos repitiendo, ustedes tienen la lista, lo van a ojear, le van a dar una mirada, ¿ya? Pero acuérdense que principalmente nosotros estamos tratando en el hospital con gérmenes tipo 2, tipo 3, ¿ya? Normalmente. ¿Sí? No nos cansamos con esto. Ahí sí. Ah, bueno, y acá están los parásitos, inclusive. También los parásitos, claro. También. O sea, no deja de esto de estar en. Ahora, me va a decir, doctor, ¿y todo esto solo son para trabajadores de salud? No. Esto es para, obviamente, para nosotros que estamos en contacto con los pacientes que vamos a atender. Pero esto también puede aplicarse a cualquier trabajador donde estos gérmenes pudieran estar presentes. Por ejemplo, en los forestales, ¿no? En los forestales, en la selva, tienen riesgo de coccidioides, tienen riesgo de ectoplasma, ¿no? El Sportrichensky, ¿no? Es una enfermedad ocupacional porque efectivamente la persona está trabajando en la selva y se infecta con este hongo, ¿no? Y claro, es una enfermedad por el trabajo, por agentes biológicos, que puede ocurrir en otro grupo, además del hospitalario y que nosotros al manipular, sobre todo los que van a estar en patología clínica, laboratorio, microbiología, bueno, van a tener riesgo de infectar. Muy bien. ¿En el Perú hay evidencia acerca de este riesgo? Uf, por mayor, tenemos un montón de trabajos y estadísticas, especialmente TV ocupacional, ¿no? Ya está más que, en mi época que yo pensé en el 97 no se hablaba mucho, pero en mi hospital fue el que tuvo el primer brote de tuberculosis en el año 96, 97, y a partir de ahí se comenzó a registrar ya más casos, y como pueden ver, el Ministerio ha mostrado cómo los trabajadores de salud, internos, residentes, médicos, enfermeras, técnicos, secretarios, todos, nadie se salva. La tuberculosis se transmite en ambientes hospitalarios. Eso está más que graficado, pero no solo eso. Miren, aquí, por ejemplo, un interno de medicina en Trujillo sufrió de un problema serio. ¿Cuál? La peste, ¿no? La peste, como consecuencia de que atendió a un paciente ha infectado cuando tenía peste, ¿no? Entonces se infectó. Y como consecuencia de eso se preguntó, pues, a ver cómo están las medidas de bioseguridad. ¿Cuánto saben de bioseguridad los alumnos de medicina? Miren lo que saben de bioseguridad, ¿no? Entonces, el gran problema es que muchos médicos, no sé por qué, sobre todo jóvenes, por la inexperiencia quizás, ¿no? este, Lamentablemente creen que bueno, se está ingresando a un hospital como un lugar seguro, pues un lugar donde no va a pasar nada y todo es genial, ya voy a aprender más, y no saben que están entrando a un lugar con, digamos, serios riesgos para su salud, y no solo para su salud, sino incluso para los demás. Eso es lo que queremos cambiar en ustedes, saber claramente de que ustedes pueden enfermarse, pueden infectarse, y que también tiene una obligación el empleador de darles a ustedes seguridad, ¿no? Entonces, no es que ustedes van a reclamar o pedir por gusto, ¿no? Porque la ley les dice y porque la información en el mundo se sabe que todos los trabajadores tienen que tener protección. Dice, la gente quiere cambiar su vida, pero no quieren cambiar la vida. Y ese es el otro gran problema, ¿no? Los médicos dicen, no, yo estudié bioseguridad, ¿para qué, doctor? Yo no necesito estudiar bioseguridad. Yo puedo ser cirujano. No, no necesito bioseguridad. Yo, además, yo soy genetista. ¿Para qué voy a estudiar bioseguridad? Bioseguridad es de los que están ahí en epidemiología, eso saben bioseguridad. Yo no sé bioseguridad. Falso, pues, ¿no? Estamos muy ocupados. Es la clásica cuando dicen, ¿por qué no estudias? No, estoy ocupado, doctor, estoy estudiando una cosa importantísima. Solo sé trasplante, nada más. Solo sé inmunología, nada más. Entonces después vienen los tristes, pues, ¿no? Triste. Y en lo que ahorita lo demostraba, la gente no sabe ni cómo ponerse la mascarilla correctamente. Entonces, muy bien. Entonces, hay riesgo de enfermarse. Vamos a dejar un ratito esto de acá para poder entrar a la otra contraparte, que es también un poquito de imágenes. 15:43. Ahorita, terminando esto, rápido, vamos a empezar. A ver, verifíqueme, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Verifíqueme. Sí, doctor. Listo. Muy bien, entonces, señores, colegas, señoritas, amigos, tienen que entender claramente que la bioseguridad es obligatorio para ustedes, no es un lujo, es una obligación y habla de un compromiso ético, evidentemente, ¿no? Miren, si las industrias serias, las industrias que tienen, digamos, riesgos, tienen una serie de medidas, invierten dinero, invierten en ingenieros, invierten en equipos, ¿no? Para tener una buena condición de trabajo, sentarse.
¿no? Como era aquí, ¿no? Está haciendo cosas para tener una planta limpia, ordenada, organizada, y aún a pesar de eso se accidentan, como han visto en los videos, ¿no? ¿No? Se toman medidas de seguridad, se toman todas las medidas que se puedan imaginar, ¿no? Se gasta, se invierte. Bueno, la pregunta es ¿por qué el hospital no tiene, qué tiene el hospital de diferente a esto que no debe cumplir esa norma? Uy, pero ustedes van a los hospitales, ¿no? Acá, por ejemplo, no sé, pues, pequeños hospitales en las zonas periféricas, ¿no? Agarran una casa y la hacen, convierten en hospital. Una casa, un pequeño alquiler, lo transforman y ahí trabajan, ¿no? O si no, agarran y dicen, como no hay plata, vamos a poner un container y ahí trabajamos en el container, ¿no? Eso, ese pensamiento no lleva a nada, nos lleva a riesgo. Igual en los trabajadores, ¿no? Si un trabajador, un obrero, un hombre sencillo, humilde, ¿no? Entrenado en todo caso, como técnico superior, utiliza su equipo de protección personal, su casco, su lujo, todo lo que se le da. ¿Por qué el médico no lo va a utilizar? ¿Qué corona tiene el médico para no usarlo? No, no, doctor, que para qué va a usarlo. Y nomás uniforme, ¿para qué, doctor? Uniforme no necesita. Y nomás abierto, de par en par, uniforme. A donde me meto mi mochila y ya está, ¿no? No, pues, eso no es así, ¿no? Entonces tenemos que aprender de justamente las industrias tienen serias pérdidas, tienen accidentes, tienen muertes, y hacen las cosas lo mejor que pueden, nos enseñan que nosotros los hospitales también tenemos que formar un equipo y que todos tenemos que hacer seguridad, ¿no? No es solo un grupo de personas, no es solo salud ocupacional el que se carga de todo, ¿no? Y así lamentablemente ocurre en nuestros hospitales, por ejemplo, este es mi hospital nuevo, la nueva emergencia, que tuvo un diseño A y ahora ya tiene un diseño X, ¿no? Porque el señor gerente o los señores gerentes hacen lo que quieren, pues, con las instituciones lo transforman, lo cambian, ¿no? Y como no tienen espacio, no planifican, no tienen, entre comillas, presupuesto, al final hacen y deshacen y nos ponen en riesgo la salud de los trabajadores. La idea es que nosotros tenemos que trabajar en lugares seguros y saludables. Y muchas veces, justamente ustedes que son la nueva generación, son los que van a incidir para que sus demás compañeros, sus demás personal que está a cargo suyo, estén en un lugar seguro y saludable. Es una pena que los médicos no comprendan esto y solo cedan a las presiones de sí, 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 yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, pero no comprenden que se está afectando a la seguridad, ¿no? De sí mismo y de sus colaboradores, ¿no? Entonces, no, la bioseguridad no es pues, de ciertas áreas hospitalarias, nada más, ¿no? Muchos creen que la bioseguridad es solo de laboratorio, ellos sí son los de bioseguridad. No, 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 la bioseguridad es en todos. Si usted está en una cama de UCI, tiene que pensar con seguridad, porque aquí le puede, le puede salpicar, se puede accidentar, puede ocurrir un montón de cosas, ¿no? ¿No? Usted puede manipular gérmenes que son altamente infecciosos, severos, ¿no? Usted tiene que pensar con bioseguridad. Cuando usted dice, hay una herida, no, 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 tengo una herida, no. Usted tiene que pensar, estoy con un riesgo a mi salud, riesgo a que yo me afecte. Obviamente para eso tiene que tomar la medida de protección. No significa caer corriéndose del paciente, ¿no? No, pues tampoco. No, que tenemos que hacerlo con los equipos de protección personal que corran. Claro, a veces vemos a nuestros pacientes con, digamos, un aspecto que parece estrella de cine. Ay, no, no, ya no me va a transmitir, ¿no? ¿Qué me va a infectar la paciente? Momentito. Acá en bioseguridad no existen las caras. Cualquier paciente es un potencialmente infeccioso y nos puede infectar. Entonces, no es que solo el que está grave y que tiene mal aspecto es el paciente con el cual hay que cuidarse. No, todos los pacientes son potencialmente infecciosos, ¿correcto? Y bueno, recordar pues que ustedes van a entrar a ambientes de trabajo muchas veces inseguros. Quizás algunas clínicas que he visitado podría decirse que tienen mejores condiciones de trabajo, pero los hospitales públicos lamentablemente van a entrar en condiciones bastante adversas, bastante duras y con muchísimos riesgos. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que todo elemento que está dentro del ambiente hospitalario le puede contagiar, ¿no? Pues ahora ya felizmente hemos aprendido pues, que se tiene que lavar las manos con frecuencia, que tiene su alcohol gel en el bolsillito y que tiene su alcohol líquido, tienen que usarlo, que no tienen que tocar la cara. Con el COVID hemos aprendido a la fuerza bastante bioseguridad. ¿Por qué? Porque justamente los errores, ¿no? Muchas veces los achacamos solo a nosotros como individuos, pero resulta que el error, como ya vimos en accidentes, no solo es el individuo, sino que es toda la organización. Es la organización la que tiene que establecer una serie de normas. Y en ese camino yo les voy a entregar el famoso RITS. ¿Qué es el RITS? A ver, déjenme mostrarles. El RITS
Es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de Trabajo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, doctor, estamos viendo. Ok, bueno, aquí está el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de Trabajo. Este es el reglamento que yo elaboré desde el año 2012, que la última versión que yo revisé fue en el año 2018, ¿no? Donde están justamente todas las normas que debe cumplir el trabajador, ¿no? Estándares ergonómicos, prohibiciones, recomendaciones, en cada uno de los servicios inclusive. Entonces todos los trabajadores reciben su RIT, pero ni lo leen, y mucho menos lo cumplen, ¿no? Cuando les pasa algo recién, lo leen, y acá están todos los videos, ustedes lo van a leer antes de ingresar a trabajar. Porque este mismo RIT, por ejemplo, este de acá que les estoy mostrando, sirvió de base para el que se elaboró para el salud, o sea, para todo de salud, porque es obligación por ley que las instituciones tengan un reglamento interno de seguridad. Este sirvió, ¿no? Para poder establecer en el 2017 ya el RIT a nivel nacional, ¿no? O sea, este ya es el RIT a nivel de todo la red de profesional amenada y luego a nivel de toda la institución. Entonces ahí se tomó mucho de lo que nosotros habíamos escrito y se pusieron las normas, ¿eh? Claro, sí, doctor, pero esto tengo que leerlo. Oiga, pero si es lo mínimo para su seguridad, leer todas las recomendaciones y todo lo que se tiene que cumplir mínimamente en un ambiente hospitalario, ¿no? Entonces, esto es importantísimo que ustedes lo lean y se los voy a dar para que ustedes ya vayan teniendo su RIT como un ambiente hospitalario. Cada hospital tiene su propio RIT, cada hospital hace su propia versión, porque así debe ser, ¿no? No todos los hospitales son iguales. Y recordar, pues entonces, que esto es una medida en la que las empresas, las organizaciones, en general, el ambiente hospitalario, estipula las reglas de conducta y que las personas no cometan errores. Pero ya sabemos que lo van a cometer, ¿no? Sabemos que van a desoír un poco las recomendaciones, porque así es el ser humano, bueno, te gusta escuchar las cosas. Ya cuando entra el germen, cuando ya se produce la enfermedad, se vuelve más sensible. Un poquito que aprende, uy, no me debía haber hecho esto, debía haber hecho el otro, ¿no? ¿Saben qué pasa? Que lamentablemente la bacteria, los virus, qué bueno fuera que lo viéramos así, ¿no? Así lo viéramos en grande, en grandazo, ¿no? Pero lamentablemente son elementos microscópicos, ¿no? No lo vemos. O sea, por ejemplo, si ustedes agarran ya sea un cultivo de estetoscopio y lo miran a microscopio, recién se van a asustar, ¿no? Y no, ni siquiera se dan cuenta de que está contaminado. Igual de su indumentaria, de su guardaespaldas, o de las manos, ¿no? De las manos, ¿no? Con la magíster Celada hay unos videitos muy bonitos sobre bioseguridad que van a llevar ustedes, que van a practicar un poco más, ¿no? Pero otra cosa también que se ha visto en el estudio de los errores, ¿no? Es que lamentablemente al ser humano le gusta tomar atajos. Le gusta, ¿por dónde lo hago más rápido? ¿Por qué te vas a demorar, hombre? De frente para allá, tanto te demoras. Este problema de los atajos es un gran problema. Es lo que pasa con los tránsitos, ¿visto? ¿No? Entonces, sí le pasa. Están manejando ustedes, hay dos carriles y un vivo, cuando no Pepe el vivo, ¡guau! Se mete por el medio del carril y quiere llegar primero. Pero como llega adelante, ¿no? Quiere meterle en la nariz y comienza la atracadera ahí, pues porque el tipo simplemente se salió de eso. No nos gusta la regla. Queremos pasar la regla de Pepe el vivo, ¿no? Pues, ¿no? Los comportamientos imprudentes, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y eso hay que quitarlo, ¿no? De nuestras culturas, porque lamentablemente en toda la cultura de personas es más se favorece, ¿no? Se favorece, se considera, digamos, bueno, ¿no? Y eso justamente los días reflexionaba, ¿no? Si analizáramos desde este punto de vista las conductas de Don James Bond, ¿no? James Bond en realidad es una muestra de cómo se hacen los comportamientos imprudentes o de tomar atajos, ¿no? Siempre se salta todo y logra su cometido en pro de la libertad, etc. Y es que lamentablemente está instruido, está metido en nuestra cultura, ¿no? Ojalá que el virus COVID no se convierta en lo que es la severidad de este problema del ébola, ¿no? Ustedes saben que el ébola felizmente está circunscrito todavía al África, pero si esto llegara a extenderse a nivel mundial, la cosa sería muy, pero muy, muy. Ya nos ha mostrado el CDC que en el caso incluso de gérmenes como el ébola, hay una serie de medidas que se tienen que cumplir. Y esas medidas son las que se llaman las medidas de precaución universal, dentro de las cuales la máxima es que todo se considera infeccioso hasta que se demuestre lo contrario. Todo, absolutamente todo es infeccioso hasta que se demuestre lo contrario. Y si es así, usted tiene que tomar las medidas de usar su equipo de protección.
colocarse su mandilón, colocarse su mascarilla, colocarse sus lentes, colocarse como mínimo, ¿no? Para estar protegido. ¿Ya? Entonces, bueno, hay una serie de recomendaciones para evitar las transmisiones por contacto, ya directo, indirecto. Por ejemplo, el saludo de manos. Hoy en día ya ustedes saben que no se da la mano. Ustedes saben que es así nomás, ya, a la justa, ¿no? Un toquecito, ya está. Nada que dame la mano, que pana, nada de esas cosas son chistes, ¿no? Ni hospital ni hablar, ¿no? Ni a comunidad, ahora con el COVID ni hablar, ¿no? Abrazos, besos, ya pues ni hablar, no tiene sentido, prohibido, ¿no? Eh, el tema también puede haber contacto indirecto con los objetos, como les decía. Las gotículas, eso es lo que se llaman, o general lo que se llaman las transmisiones airborne, ¿no? O sea, transmitidas por aire, ¿no? Y que pueden ser de dos tipos, las que se producen por las gotas al momento en que una persona estornuda o cuando una persona habla, o también por simplemente gotículas que se esparcen en el medio ambiente y quedan en el aire flotando, como es el caso de microorganismos tuberculosis. Y esta diferenciación llevó pues a una pelea, ¿no? A un momento que tuvimos con el área de epidemiología de si debería usarse mascarilla quirúrgica o debería usarse mascarilla N95. Y la ciencia ahora me demuestra pues, que efectivamente lo que yo decía era correcto, ¿no? Se tiene que usar N95. La N95 es mayor seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que la cantidad de tejido que tiene la mascarilla quirúrgica es muy ancho, permite demasiada, digamos, diámetro para que puedan pasar partículas, e incluso por la parte lateral, comparado a la N95, que tiene 5 capas de filtros que impiden que los gérmenes pasen. Entonces, ya eso está más que claro de que la mascarilla quirúrgica no, pues no sirve para ningún momento hospitalario, ¿no? Pero en el momento del COVID el tema era que había una escasez de estas mascarillas y había todo un dilema, una pelea. Recomendación personal, ya lo dice la literatura hoy en día, usen el 95, es lo más seguro. Puede haber transmisión por vehículos comunes, los objetos, ¿no? Los objetos, por ejemplo, una enfermera agarra un pomito para cargar un medicamento, el otro viene, agarra ese germen, está en ese pomito y lo lleva a la otra cama, y así se hacen las transmisiones intrahospitalarias, ¿no? Y también puede haber vectores, también. Entonces, en general, hay una serie de recomendaciones que se comenzaron a establecer poco a poco en el ámbito de la epidemiología para primero producir reducción de las infecciones por contacto, de infecciones respiratorias, luego ya con el tema de tuberculosis, que fueron mucho más estrictas, y luego se extendieron ya a todo lo que son las medidas de bioseguridad por transmisión de fluidos biológicos, lo que se llama los bloodborne pathogens. Entonces ahí estaban las precauciones con drenajes, secciones, sangre y fluidos biológicos. Y en general se ha recomendado cosas como por ejemplo, las categorías de aislamiento ya, ¿no? O sea, para evitar problemas de contacto, de aéreo, gotículas, que es lo que diferencia. En general, recordar que hay una serie de medidas de seguridad que incluyen la señaléctica y también controles de ingeniería, que es el segundo grupo más importante de medidas, que significan, por ejemplo, extracción, ¿no? Extracción aérea, aislamiento, ¿no? Ingreso con sistemas de extracción donde solo el paciente está aislado y no puede contagiar a otros, y que tiene toda una circulación controlada, ¿no? Para evitar contaminar al compañero de costado. Esto es lo que se llaman las salas de aislamiento infeccioso. Y bueno, en el ámbito de contacto, recordar que las cosas son propias del paciente y no pueden pasar a otra cama. Y si alguien usó unos guantes, esos guantes se los tienen que retirar porque es solo del paciente porque se puede contagiar en otro lugar. Por ejemplo, en el tema de los desplazamientos de los pacientes, ¿no? En las camillas, esto es un riesgo que a veces no se toma en cuenta y que lleva, pues, y genera lo que se llama las infecciones intrahospitalarias. Igual, ¿no? El uso de los guantes es obligatorio todo el tiempo. Ya les decía yo, si van a hacer un procedimiento, su guante quirúrgico, pero si van a hacer cualquier tarea, sus manoplas o máscaras o guantes, ¿no? Que están en cajita, que son mucho más módicos y más baratos, que sobre todo son una superficie que se puede remover, ¿no? Los lentes, los mandilones, obligatorios, sus gorritos para el pelo, si nadie le prohíbe que usted lo use, ¿no? Úselo, es lo mejor, ¿no? Porque si no, usted está llevando pues, el cabello, los gérmenes impregnados en el medio ambiente. Los lentes, los goggles, ¿no? Importante, los goggles, evitar tocar, ¿no? Tenemos una costumbre de tocar, ¿no? Una cuestión automática, un reflejo, depende mucho de los comportamientos. De manera que el lavado de manos es obligatorio. Uy, esto ya, pues, esto ni en chiste, ¿no? Pero se ve, se ve. Ahora con la mascarilla de COVID ya se ha reducido. No se puede, pues, comer hábitos, o me rompe usted la cadena y viene la cabeza.
El entrenamiento es obligatorio, la formación más importante, y sobre todo hacer caso a las recomendaciones y estar atento a ello, porque a veces, lamentablemente, como les digo, la actitud de los médicos es, no, eso no es mi tema, doctor. Eso de 15, mío no es, yo pero, no me interesa la bioseguridad. Falso, todo, es falso, todo falso. Tiene que aprender, ¿no? Tampoco vamos a esperar, pues, lo óptimo, o sea, que, yo quiero tener un hospital de 5 pisos con todo excelente para recién hacer bioseguridad. No sé, no, a veces hay que hacerlo sobre lo que tenemos y hay que hacerla, porque de todas maneras va a ser beneficioso. No por esperar lo máximo, máximo, no voy a hacer bioseguridad, ¿no? Desde la institución, incluso que esté pueda estar en un estado no tan no, ideal o correcto, pues hay que hacer bioseguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos trabajar seguros y saludables. Nadie quiere enfermarse, nadie quiere tener una secuela, nadie quiere ir a un trabajo y, bueno, dañarse como consecuencia de eso. Bien, colegas, son las 4 de la tarde, vamos a detenernos 15 minutos, son tenido 51 minutos de exposición. Vamos a tomar un estiramiento y regresamos, ¿ya? Regresamos mientras le voy mandando el link de los documentos, ¿correcto? 15 minutos a las 16:15, ¿bien? Ok, doctor.
Muy bien. Bien, retornamos. Por favor, verifiquen que les llegó por el chat los dos documentos que les mencioné, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de Trabajo, de Salud y de la Almenara, ¿no? Para que lo puedan chequear y ver un poco ahí lo que son las precauciones, las recomendaciones por servicios, por áreas y además las prohibiciones, ¿no? Es muy importante ese tema de las prohibiciones porque, bueno, eso lo inventé yo. El tema de las prohibiciones en el hospital, así nomás no lo van a encontrar en cualquier documento, porque producto de la experiencia encontramos algunas, digamos, cosas que parecían, digamos, de sentido común, ¿no? Pero que lamentablemente no se dan. Como por ejemplo el no ejercer violencia sobre otro colega. Es un tema que lo vamos a tocar ahora, luego más tarde, o en la siguiente sesión. A ver, entonces, vamos rápidamente a compartir la pantalla para ver los resultados del formulario que han respondido. Verifíquenme si están viendo mi pantalla. Sí, doctor. Vamos a ver su formulario aquí, a ver qué han respondido en ergonomía, porque lo importante es retroalimentar más que propiamente calificar. Claro que nos sirve como instrumento para digamos, ver la asistencia, pero vamos a ver lo más importante, la respuesta. Entonces me dice, el mejor concepto que define la ergonomía es, y ahí, bueno, el 68% ha respondido adaptar el trabajo al hombre. ¿Ya? Ese es el mejor concepto, es decir, que no es que nosotros como seres humanos tengamos que adaptarnos al trabajo, sino el trabajo tiene que adaptarse al hombre. ¿Bien? Entonces esa es la respuesta correcta. Hay un grupo que ha puesto solo de las herramientas y equipos. No, no, no. En general puede ser también la organización, la parte, digamos, de la forma administrativa de hacer las cosas, ¿no? Los turnos, por ejemplo, que no son no necesariamente herramientas y equipos, pero que van a influir sobre el confort, ¿no? En la siguiente pregunta dice, aplicar la ergonomía sirve para reducir. Ojo, estamos viendo lo incorrecto, ¿ah? Lo incorrecto. O sea, ¿para qué nos sirve la ergonomía? En realidad dice, sirve para reducir los costos, claro, entonces eso no puede ser, ¿no es cierto? La productividad, no, pues la ergonomía más bien aumenta la productividad, ¿no? Entonces no, la productividad no puede ser. Entonces ahí se han equivocado algunas personas. Para reducir las enfermedades, claro, accidentes también, pero productividad no, pues no es incorrecto, acuérdense, ¿ya? Muy bien. Luego dice, la ergonomía se asocia positivamente a, ¿no? Y me han puesto al confort. Perfecto, ¿no? En realidad había dos respuestas, ¿no? Confort y tecnología, pero está muy bien que han respondido confort. Esa es la idea, ¿no? La ergonomía busca hacer que las cosas sean más confortables, que sean mucho más fáciles de hacer sin dolor, sin cansancio, sin gasto energético, ¿no? Y claro, tecnología, ¿por qué? Porque la mayor aplicabilidad de la ergonomía va a estar en las herramientas, en las cosas que hay que hacer. ¿Bien? Historia natural de enfermedad no, porque bueno, la ergonomía no tiene nada que ver con las formas de infección, prepatogénico, patogénico y secuela, no tiene nada que ver. ¿Bien? Después dice, los requisitos de una silla ergonómica, muy bien, ahí tienen el 49% ha dicho apoyo lumbar, correcto, correcto. Y el 39% marcó asiento regulable en altura. En realidad son los dos, ¿no? Apoyo lumbar y lo regulable en altura. Acuérdense que tiene una palanquita que permita ajustar al tamaño de la persona. No todos tenemos la misma talla, ¿no? El resto de errores, bueno, de patas no, eso es incorrecto. Después la última dice, requisito de una silla ergonómica. El 44% habla de un asiento con voz de romo en caída en rodete. Correcto, correcto. Y el 39% que tiene que ser con tela respirable. Perfecto. No, pues no puede ser reposabrazos fijos, no, ni hablar, dijimos que esto es incorrecto. Así que está muy bien, este grupo que ha respondido así está correcto. Muy bien. Vamos a pasar entonces a nuestra sesión de... la tarea, ¿no? La pasada no les dejé tarea porque no ganó el tiempo, pero tengo que dejarle la tarea. Tengo que dejarle la tarea porque si no, ¿cómo lo califico después? Miren, a ver, compartir aquí el enlace. A ver, acá. Muy bien, ahí tiene la tarea de ergonomía. De ergonomía está en el Jambo. ¿Qué es lo que les voy a pedir ahí? Ingresen, por favor.
Van a ver ahí que por grupos igual, ¿no? Van a hacer sobre todo énfasis en soluciones prácticas, porque la ergonomía no es solo leer el tema de la ciencia y los de conceptos densos y complejos, sino pensar también en cómo hacer la práctica, cómo hacerlo efectivamente real, ¿no? Entonces van a revisar un texto que se llama el Easy Ergonomics. Doctor, ¿y dónde está el Easy Ergonomics? Muy bien, acá está. Acá se los copio. Acá está el enlace, copiar, dirección de enlace. Muy bien, ahí está. Les he enviado un documento que se llama Easy Ergonomics. Está en inglés, pero yo sé que para usted, la generación actual, eso no es problema. El inglés es prácticamente es su segunda lengua, ¿no? Casi original, ya diríamos, ¿no? Pues desde el colegio lo están estudiando. El otro que van a revisar también, se lo puse entre los documentos, pero también se los voy a dar acá. Ustedes un poco investigan ahí, ¿no? Investigan en el Google. Ahí les estoy dando dos documentos, entonces ahí van a tener ideas de soluciones ergonómicas. La idea no es solo revisar esos textos que les estoy dando, sino que además usted tiene que coger tres soluciones que indiquen dónde lo aplicaría y cuáles serían sus beneficios, ¿no? De hecho, no quiero que todos hagan solo puestos administrativos, porque sé que todos van a querer hacer en la oficina, que es muy facilito. No, porque igual que en el caso de accidentes, cada uno escoge, puede haber hasta dos puestos administrativos, no sé, uno en Poder Judicial y el otro en la corte o en una oficina de consultoría, etcétera, ¿no? Pero no, pues no todos van a ser oficina nada más, no. Quiero que sean en industrias, en fábricas o en sus trabajos de sus papás. Acuérdense que van a tener que hacer un informe sobre el trabajo de sus papás. No, si no me he olvidado, ese va a ser el examen. Muy bien. ¿Preguntas sobre ello? ¿No preguntas? En los documentos que les di en el Drive sobre libros y textos, en el número 4, la cuarta file, cuarto folder, aparece uno que dice 4A Biol. Ahí tienen ustedes documentos que hablan sobre los temas de bioseguridad, ¿no? Un libro muy interesante sobre los riesgos a nivel laboratorial, el libro que está abriendo, ¿ya? De los laboratorios, ¿no? Que está producido en Estados Unidos, que no porque está en el 2007 no deja de ser vigente. Pueden darle una ojeada, ahí están todos los niveles de bioseguridad, hay unos gráficos antes, en la parte final, ¿no? Sobre todo las condiciones de lo que es laboratorios, ¿no? Guía de seguridad, que es una de las cosas más críticas. Esta guía de transmisión de tuberculosis es fundamental conocer cuáles son las recomendaciones de los que hemos hablado de la transmisión de los gérmenes aéreos. Y el listado de los agentes, ¿no? Biológicos. Aquí esto es para transmisión sanguínea, que van a tener algunas recomendaciones ahí. Y lo que es el listado de los agentes biológicos que hemos visto en la clase, que también lo tienen ahí en dos documentos, la 802 y la 803. Ahí van a tener ustedes documentos para hoy. Hay muchos otros más, pero ya no los quiero saturar con tanta información. De manera que esos son los más esenciales, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente parte de la sesión de esta vez para hablar sobre los exámenes médicos ocupacionales, porque, claro, uno dice, doctor, y digamos, o sea, ¿qué medidas tenemos nosotros para poder cumplir este hecho de evitar las enfermedades? ¿No? Evitar las enfermedades en los trabajadores y especialmente en los trabajadores de salud. Y ahí aparece una cosa curiosa, porque el médico tiene un problema bastante delicado en no querer convertirse en paciente. Es muy difícil que el médico se le saque la bata, psicológicamente me refiero, y se convierta en paciente, atende y escucha al otro colega. No le gusta, lamentablemente. Está estudiado, ¿eh? En todas las realidades del mundo. El médico no quiere que esté por paciente, ¿no? Tiene ese síndrome, como les decía, el síndrome de Superman. A él nunca le va a pasar nada a mí, nunca jamás. A todo el mundo le pasa, menos a mí. Nunca. Pero la realidad no es así. ¿Y esto de qué deviene? Deviene de lo que también lucharon en otros ámbitos laborales, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, antes no se trabajaba 8 horas. Esta fotografía que están viendo ustedes en el año 1906 es cuando digamos, hay una serie de luchas, ¿no? Para poder conseguir que las personas no trabajen tan extendidamente, ¿no? Y claro, nosotros los médicos, saben ustedes, trabajamos en horas. Está la ley y esto es una cosa
no es que es un privilegio, digamos, de lujo, ¿no? Sino que el trabajo médico es extenuante, ¿no? Y bueno, esto es parte, digamos, de las medidas digamos, que se han puesto ya en normas internacionales y leyes. Nosotros aquí, el presidente Jan Tumal en el 2011 dio una ley, la ley 29783, que es justamente una ley histórica, porque nunca antes había producido una ley que estableciera como una obligación para todos, absolutamente todos, públicos, privados, militares, civiles, de todas las instancias, grandes, chiquitas, medianos, pequeños, todos tienen que hacer seguridad y salud del trabajo. Es decir, todos tienen que analizar sus riesgos, todos tienen que aplicar medidas para prevenir las enfermedades y los accidentes de trabajo, porque al final somos nosotros los que vamos a perder. Entonces, eso lo dio Ollanta apenas empezó a trabajar. Pero también se convirtió en un dolor de cabeza. ¿Qué? Porque hay un montón de papeleos, ¿no? Y muchas personas ahora creen que la seguridad y salud del trabajo son papeles, papeles, papeles. O sea, tener un montón de checklists, ¿no? Ya, seguridad y salud del trabajo. Lamentablemente es un mal menor, pero necesario, pero que a veces se pierde el sentido, ¿no? Y dentro de esos papeles o dentro de esas digamos, exigencias que se auditan o verifican, están los famosos exámenes médicos ocupacionales, que es el tema que vamos a tocar rápidamente. ¿Y por qué se hacen estos exámenes médicos ocupacionales? Porque en realidad, acuérdense que habíamos visto que todo el tema de seguridad y salud del trabajo lo conglomeraba la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y esta OIT nace a consecuencia de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles y comienza a dictar una serie de normas para que los diferentes países cumplan con sus gobiernos, sus estados, ¿no? Mediante normas propias, locales, ¿no? Estas recomendaciones. Y bueno, el Perú, lamentablemente, cuando no miembro desde el 1919 de la Primera Guerra Mundial de esta institución, no, pues no todos los convenios los ha ratificado, ¿no? Lamentablemente. Es más, estamos tan atrasados que no fuera por el Tratado de Libre Comercio de la época del señor Toledo, no hemos firmado muchos convenios que hoy día son vigentes. Entonces, algunos convenios todavía están por ratificar. Lamentablemente así está el Perú, a un poquito atrasado. Quizás en algunos de sus países como Brasil o Ecuador o en otros lugares de algunos de ustedes también tengan su propia realidad, ¿no? Eso hay que examinarlo y revisarlo. Pero uno de los convenios más importantes que OIT ha emitido es el convenio 161, ¿no? Es una norma internacional que tiene la calidad de recomendar, o sea, de exigir, no puede poner una sanción por no cumplir, porque cuando hay una exigencia obligatoria hay que poner una sanción si un grupo no lo cumple, ¿no? Pero cuando es una recomendación, en este caso los convenios de la OIT son recomendaciones con ese nivel, ¿no? De, digamos, solvencia moral y ética, los gobiernos tienen cumplido. Bueno, este convenio 161 es justamente el primero que se habla sobre los servicios de salud en el trabajo. ¿Qué es lo que dice? Dice que todas las empresas tienen que tener al menos un médico, ¿no? O algún profesional de salud que se encargue de brindar todo lo que hemos conversado en las empresas, especialmente en aquellas donde se ve que hay más accidentes, más enfermedades y hay mayores daños. Esto en el caso de la 1981 fue en 1985 y se puso en vigencia desde el año 88, no es que tampoco sea muy antiguo. Y hay un complemento, ¿no? Que es el reglamento, en este caso se llama la recomendación, ¿no? Que es la 171. O sea, es convenio 171 con su recomendación. Y lamentablemente nosotros no lo hemos todavía solventado, no lo hemos ratificado. Pero a pesar de eso, tras bambalinas han salido una serie de resoluciones del Ministerio de Salud que han permitido que se cumpla cabalmente a pesar de que no está ratificado. Es el convenio 161 que establece los servicios de salud ocupacional, o llamadas también servicios médicos propios, ¿no? O también fuera de la empresa se le llama clínicas ocupacionales. Ustedes han pasado por las avenidas de Lima y ven ahí clínica ocupacional, exámenes médicos ocupacionales, hay un montón, ¿no? Pero cada día hay más. Y seguramente muchos de ustedes antes de entrar a la residencia van a trabajar en estas clínicas porque se han convertido en una fuente de trabajo muy importante. Y estos servicios de salud ocupacional tienen la capacidad de hacer justamente una serie de funciones que son principalmente preventivas y asesoran tanto al empleador como a los trabajadores, o también a los sindicatos, evidentemente, porque ellos se agrupan bajo sindicatos,
pero también en trabajadores en forma individual. Y la idea básicamente es que tienen que tener o lograr, ¿no?, ambiente de trabajo seguro, saludable, donde se propicie la salud física y mental de los trabajadores y donde se cumpla la ergonomía, es decir, donde el trabajo se adapte a las capacidades del hombre. No es al revés. ¿No? El trabajo no tiene que ajustarse, o el hombre no tiene que ajustarse al trabajo. Esas frases clásicas de no sé, Jaime, tú ves cómo puedes, pero tú me cumples. Este, tampoco, pues la idea es que el trabajo sea a las capacidades del hombre. Hay una serie de reglamentaciones y esa variable hay una serie de, digamos, grises, ¿no? Áreas grises, que simplemente se hacen como mutuo acuerdo entre el trabajador y empleador. Y cuando una institución, digamos, no logra este punto medio, este punto donde ganan y ganan ambos, se convierten en un ambiente de lugar de trabajo indeseable, inseguro o indecente, se llama, ¿no? Muy bien, y este convenio de la OIT dice que todas las actividades económicas, todos, absolutamente todos, es decir, nosotros como docentes, los militares como trabajadores especializados, las personas que están en la pesca, en la mina, en la construcción, los que están en las tiendas, en los malls, en todo lugar, toda la gente que trabaja tiene que tener sus puestos de trabajo bien evaluados y obviamente seguros, ¿no? Y tiene responsabilidad, evidentemente, del empleado. De ahí que el problema del trabajo informal se convierta en un serio dolor de cabeza para los estados y para las organizaciones mundiales, porque al ser un trabajo informal no hay responsabilidad legal, no hay forma de reclamar. Y nosotros los trabajadores médicos, por ejemplo, tenemos trabajo informal, relativamente informal. Por ejemplo, durante la época del COVID se contrató, porque muchos mayores o con factores de riesgo se fueron a su casa en medidas de prevención, muchos jóvenes se vinieron a trabajar a los hospitales, saludables, muchos de ellos, claro, eh, pero los contrataron por recibos de honorarios profesionales. O sea, no les hicieron un contrato firme, ¿no?, sino recibos de honorarios profesionales. Y por eso que ahora cuando ya porque ya les iban a contar de contrato. Y esos recibos por honorarios profesionales incluso no tienen seguro social de salud. Es decir, por ejemplo, si tenían una enfermedad, no tenían cómo ser atendidos por el propio empleador. Una cosa triste y lamentable que él mostró, que es una forma de expresión de violencia de las condiciones de trabajo y que de quién, de papá gobierno, ¿no? Pues se encarga de eso. Pero la coyuntura y la premura de todo lo que sucedieran, y que lamentablemente esperamos que se tomen pinzas y no cometer, ¿no? ¿Por qué? Porque la responsabilidad es del empleador. Es decir, si una persona se enferma por trabajar en un ambiente de la empresa, del hospital, es su responsabilidad. Pero cuando es por recibo por horario, no hay relación contractual. No hay forma de que de que el empleador diga indemnice o pague una enfermedad, por ejemplo. Yo en las relaciones correctas, por ejemplo, un régimen de contrato predeterminado, indeterminado o nombrados, la responsabilidad ya es definida, ¿no? Y además le da una relación contractual al trabajador otra responsabilidad. El empleador tiene que proveer, pero el trabajador tiene que cumplir. Si el trabajador no cumple, tiene un problema. Tiene que cumplir, hay una obligación ahí. En la recomendación, básicamente lo que decía es que o sea, es lo mismo del convenio, pero que se hace mucho más pragmático, más específico, ¿no? Entonces ahí lo que decía, por ejemplo, es que toda institución, todo gobierno tiene que tener una política nacional, y el Perú tiene una política nacional. Vean, tenemos una política, ponen ahí en el Google, Política Nacional de Seguridad y Salud y Trabajo en el Perú, y ahí va a salir su política, donde tiene 6 objetivos y se tienen que cumplir en todos los niveles. Y para eso, como sus consejos regionales de seguridad y trabajo, consejos nacionales de trabajo, que bueno, dependiendo de cuántos se activan, medio sin activos, ¿no? Pero crea a nivel de la lo que se llaman los comités de seguridad y salud del trabajo, y son organismos que tienen que tener la parte del trabajador, la parte del empleador, y que tienen que supervisar que todo esté correctamente funcionando desde el punto de vista de la seguridad y la salud. Pero además aparece la figura por primera vez de lo que se llama el servicio de profesional, es decir, un conjunto de personal contratado por el empleador específicamente dedicarse a vigilar este tema, es el servicio de salud profesional. Normalmente este servicio
está conformado por un médico ocupacional, y tiene pues equipo, ¿no? Una enfermera, un tecnólogo, un terapista, una terapista ocupacional, psicólogos, ¿no? Etcétera, etcétera. Depende de cuántos sean los trabajadores, porque no todas las empresas lamentablemente son grandes, más de 1000 trabajadores, ¿no? Hay empresas chiquititas, por ejemplo, de 10 personas, ¿no? A veces ahí también va el otro extremo, 10 personas y hacer un comité de 5, ¿quién se dedica a hacer trabajo? También ese es un poco que a veces no se debe medir con la misma regla, con la misma vara a todo el mundo. Pero lo importante es la extensión, ¿no? De que las personas en el trabajo, tanto empleado como trabajador, se encarguen de verificar esto. Esos detalles lo van a ver un poquito más con el lado en la parte práctica. Pero lo que nos interesa sobre los exámenes médicos es sobre la vigilancia de las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice estas recomendaciones? Se tienen que revisar dos cosas: el ambiente de trabajo y la salud de las personas. Y en el caso de las condiciones de trabajo, pues, lo que está alrededor de la persona, se tiene que hacer pues evaluación de las condiciones de ambientales, los polutantes, los químicos, los polvos que pudiera haber, los agentes que puedan producir daño, que son justamente lo que se llama higiene industrial, lo que vimos en la primera parte, ¿no? ¿Se acuerdan de las enfermedades que se producían por los polvos, por ejemplo, por los hongos, los mohos, las sustancias químicas, las radiaciones, etcétera? Bueno, la higiene industrial se encarga de eso, ¿no? Pero no solo eso, sino incluso los factores de organización. Por ejemplo, el tema de los turnos, el trabajo. Ahora lo que estamos viendo con el trabajo presencial, esos son factores de organización del trabajo. Como eso, todo eso se tiene que evaluar e identificar cómo va, ¿no? Y evidentemente verificar que los equipos de protección personal estén completos. Hay que establecer una serie de sistemas de verificar que todo eso esté usándose correctamente, mirar si el trabajador lo está usando, de cómo se le entregó su equipo completo, y si no se está usando, pues su sanción también, ¿no? También. Eso se tiene que tener tiempo y eso que se contrata un tercero. Una de las cualidades que se tiene, o sea, propiedades que se le da a este equipo de salud ocupacional, es que tiene libre acceso a todos los puestos de trabajo. O sea, por ejemplo, yo en el hospital yo puedo entrar a cualquier área, obviamente respetando las medidas de seguridad, pero puedo entrar, mirar, visitar, tomar fotos y recomendar, ¿no? Agarro, hago mi escrito y lo mando al jefe: esto está mal, corrija esto, puede hacer esto, ¿no? Porque esa es la ventaja de, digamos, es la obligación. Digamos, en este caso es una cualidad que le dan al equipo para poder cumplir lo que se le encomienda, ¿no? Pero no solo mirar y fotografiar, ¿no? Además recopilar data para sacar estadísticas. Hay estadísticas que uno dice, ha encontrado esto, esto, otro. Um, por ejemplo, a ver, déjenme un ratito aquí, verificar. En el documento, y en el file SST Perú que les entregué, tienen ustedes un informe mío que yo elaboré en el año 2012 al terminar mi jefatura. ¿Ya? Este es un diagnóstico situacional de seguridad del trabajo en el Hospital Amenar. Desde aquí hay un informe que hicimos todo mi equipo y que estamos hablando de justamente todas las condiciones de trabajo de un ambiente hospitalario, todo lo que estaba correcto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos indicadores, como pueden ver, ¿no? Cuántos accidentes de trabajo, cuánto se vacunó, cómo está la tuberculosis, cuántos problemas en general de factores de riesgo en el ambiente hospitalario hay, cuántos exámenes médicos están cumpliendo. Por ejemplo, aquí los exámenes médicos los trabajadores no cumplen, pues no van, no les gusta quedarse, ¿no? Capacitación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es parte del trabajo, justamente que está hablando aquí este convenio, ¿no? Que las organizaciones tienen que brindar, tienen que graficar, tienen que contar cuánto está haciendo y obviamente convertirlo en, digamos, un monitoreo. ¿Para qué? Para poder tener medidas que controlen los riesgos, ¿no? Bueno, esa es un poco la vigilancia de condiciones. Y en el caso de la vigilancia de la salud, el instrumento fundamental son los exámenes médicos. En realidad puede tomar varios nombres. En el caso de aquí las normas de salud de los trabajadores le llama evaluaciones de salud, ¿no? Las evaluaciones de salud constituyen el elemento de cómo se supervisa, cómo evoluciona el individuo a lo largo del tiempo que permanece en la empresa. Normalmente los exámenes médicos se van a tipificar en los que se hacen antes de que la persona ingrese a trabajar, cuando ya está trabajando y cuando termina de trabajar, que se llaman exámenes de por ejemplo, aquí en la recomendación 161 se le llama exámenes antes y después de la asignación de tareas específicas.
¿no? En este caso, no solo está hablando de los cuando uno ingresa a trabajar o sean preocupacionales, no incluso cuando los cambian de puesto, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están en una empresa, un centro hospitalario en Huaycán, vamos a decir, ¿no? Y van a pasar al hospital Almenar a trabajar, ¿no? Puede ser incluso en el mismo servicio o un servicio diferente, usted tiene que pasar un examen médico para verificar si usted está con las condiciones apropiadas de salud física y psicológica para cumplir el rol. Eso se llama examen preocupacional, ¿no? En las industrias eso también se cumple igual, ¿no? También antes de ingresar a trabajar se tiene que verificar qué enfermedades está teniendo, qué enfermedades tiene que cumplir. Y ese examen corre por cuenta del empleador. O sea, es el empleador el que le paga el examen, los chequeos, las muestras al trabajador. Está seguro de qué problema está teniendo antes de ingresar, ¿no es cierto? Si lo cambian, por ejemplo, un trabajo, vamos a poner una minera, ¿no? Una minera que está trabajando en oficinas aquí en San Isidro y le toca ir ahora a Cerro de Pasco, ¿no? A la zona de, digamos, de mina propiamente, tiene que hacerse un examen obligatorio. Está cambiando de tareas, a pesar de que sea la misma empresa, ¿no? A pesar de que le tiene que hacer un chequeo. Además está yendo a hacer repaso, ¿no? Cosa, ¿no? Entonces tiene que verificarse que la persona está en condiciones idóneas antes de ir a trabajar, ¿no? Se llama preocupacional. Acá le llaman antes y después de la asignación. El otro es el examen periódico. El examen periódico significa, como el nombre lo dice, cada cierto tiempo. Normalmente se recomienda cada año. Podría ser que algunos riesgos quieran requerirse cada 6 meses. Podría ser. O otros, que han salido en nuestras normas, puede hacerse cada 2 años. Años no es obligatorio hacerlo cada año. Especialmente, por ejemplo, trabajos administrativos, que normalmente no tienen tantos riesgos serios o delicados, como por ejemplo, lo hemos visto en otras condiciones. Pero estos exámenes van a requerir sobre todo exámenes ajustados a los problemas que pudieran ocurrir por la interacción con los factores de riesgo o los agentes que pudieran causar enfermedades o accidentes. No se trata de pedir colesterol o glucosa, que a veces cree la gente que el examen significa pedirte a ver tu glucosa, tu colesterol, ya, tu hemograma, y tu examen de orina, ¿no? Bueno, los exámenes periódicos se piden exámenes de acuerdo a los agentes de las enfermedades que van a provocar los agentes con los cuales uno pudiera interactuar. Es un examen, generalmente está protocolizado y se sabe cuáles son esos exámenes. Existen otro tipo de exámenes que se llaman exámenes no programados. Los exámenes no programados son aquellos que no están en los dolores, que son, por ejemplo, exámenes después de una ausencia prolongada. Vamos a decir, tienes un descanso médico, estás accidentado y por tanto hay que reincorporarse al trabajo. No es que de frente te vas a mañana a trabajar a tu puesto, ¿no? Tienes que pasar el examen médico en el Servicio de Salud Ocupacional y tiene que verificarse que tus condiciones están 100%. Y esta vez no están 100% todavía. Y esta vez todavía no te puedes incorporar, ¿no? Y entonces eso se llama de reingreso después de una ausencia prolongada. Y aquí no se ha puesto, pero existen los famosos exámenes de test. Los exámenes de test, otro tipo de examen, ¿no? En la que consiste en que la persona ya se jubila, ya se acaba su trabajo en la empresa y entonces hay que verificar en qué condiciones está saliendo, ¿no? Entonces es todo un chequeo igual, ¿no? Por los riesgos de trabajo y la persona, digamos, ya se jubila, ¿no? Teniendo una especie como de foto, ¿no? De su estado de salud al momento que se retira. Es muy importante porque eventualmente podría ocurrir una demanda, ¿no? Una demanda legal y el trabajador, el empleador además tiene que tener un registro de cómo salió el trabajador. Muy bien, entonces aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta en los exámenes médicos. Uno, lo más importante es que los resultados son confidenciales, no se le pueden dar a cualquiera, ¿no? Se le informa, se dice al trabajador lo que se encuentra, se informa el conglomerado de todo lo evaluado al empleador con diagnósticos, pero no con nombres de personas, ¿no? Ya Juanito tiene tal problema, Juanito tiene tal cosa, no, eso no se puede, salvo que haya autorización del trabajo. Y toda la historia clínica ocupacional y todo lo que se tenga que ver con el registro es exclusivamente de uso médico. No puede manejarla la señora de recursos humanos, no puede manejarlo el señor X, no, porque eso es exclusivamente del secreto médico y solo se puede hacer eso si es que hay una autorización del trabajador, ¿no?
Y lo importante siempre va a ser, eso finalmente se hace de una manera pragmática, pero lo importante es que el trabajador tiene que tener conocimiento de lo que él tiene, y tiene una copia de ese informe que es su derecho, ¿ya? Siempre se pide autorización al trabajador. Entonces, además, hay otro tipo de exámenes que son las evaluaciones de la aptitud para el trabajo. O sea, estos exámenes van a concluir en lo que se llama la aptitud para el trabajo, ¿no? Entonces, hay tres posibilidades en el examen, ¿no? ¿Está apto para el trabajo o no está apto para el trabajo? O quizás hay un intermedio, ¿no? Ese se llama apto con restricción. El apto para el trabajo quiere decir que la persona está totalmente, ok, 100%, o en todo caso tendría una condición que no impide que su trabajo se realice. Y en el caso de no apto, significa que tiene una condición tal que es imposible que pueda continuar en su trabajo sin dañarse. Y por tanto, no se le considera apto para el trabajo. No para que se le corte el contrato, porque uno considera que como tiene no apto, sáquenlo. No, no, no se trata de dejar las personas sin trabajo, se trata de modificar las condiciones del trabajo para que esta persona que tiene un problema. Claro, salvo que esta enfermedad ya sea totalmente discapacitante, que es otro proceso diferente. Entonces, es muy importante que cuando se terminen los exámenes, ustedes y cualquier trabajador reciba pues cómo se le está calificando, porque lo que sí se puede entregar al trabajador no es el diagnóstico, pero sí está apto o no está apto. El trabajador obviamente tiene que ser doctor, estoy apto, si estás apto para el trabajo, no, no estás apto para el trabajo o estás apto para otra restricción, ¿no? Ese es muy importante y obviamente significa un ejercicio de práctica del médico ocupacional en hacer este tipo de decisiones. Por ejemplo, esta semana, caso interesante, ¿no? Les comento ahí, llega una trabajadora, es una trabajadora porque ha dado su examen de residentado, aprobado, de ingresar a laborar en el hospital de Avellaneda, y está gestando, tiene 25 semanas de gestación. Entonces, ¿qué le colocamos? ¿Apta? ¿No apta? ¿Apto con restricciones? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué le ponemos? A ver la participación, colegas. A ver, ¿quiénes están? Vamos a ver si están. ¿Qué le ponemos? ¿Comentarios? A ver, ¿dónde están? Que no lo veo. ¿Qué dice? ¿Cuál doctor? Disculpe. No, no se ve, doc. Por eso. Ya. Ok. Bueno, vamos a entonces continuar con esto. Lo importante de la vigilancia y la seguridad de los trabajadores es que se requiere detectar efectivamente las enfermedades ocupacionales y obviamente, de acuerdo a lo que encontremos, ¿no? Habrá que hacer una notificación a las autoridades competentes. Cabe su obligación por norma informar sobre eso. Y claro, hacer con lo que se está encontrando el insumo de la justificación para hacer la educación, o sea, la información, ¿no? La educación y el entrenamiento en todo lo que es las materias que puedan implicar la seguridad del trabajador. Al mismo tiempo, esto puede servir de insumo para hacer las mediciones de higiene o las correcciones de seguridad industrial o de ergonomía, tanto al empleador, a los sindicatos o a los comités de higiene y seguridad. Es una fotografía cuando yo empecé esto en el año 1997, y en realidad es una de las iniciativas que la Seguridad Social hizo para el país, ¿no? En este tiempo, que no se ha vuelto a repetir. Y a partir de esa fecha se han dado una serie de normas muy interesantes. Por ejemplo, el sistema complementario de trabajo a cargo, que es una norma muy importante que ustedes deben conocer, donde básicamente lo que se establece son un listado de 29 actividades productivas de riesgo para accidentes y enfermedades profesionales, pero que hoy en día incluso ya tiene una nueva modificación este año y está extendido mucho más. Luego tuvimos en el año 2005 el primer bosquejo de lo que era el reglamento de ese trabajo, que era un poco, podría decirse, el elemento previo a lo que fue la ley del 29.183 que se dio en el 2011 y su reglamento que se dio en el 2002. Y a partir de ahí ha habido una serie de modificaciones de la ley, pero creo que todas ellas siguen de alguna manera mejorando la ley, pero sin restarle su fuerza, ¿no? Y además, complementariamente,
se han dado normas como, por ejemplo, el listado de enfermedades ocupacionales que ustedes ya conocen, o el protocolo de los exámenes ocupacionales, especificando a nivel local, ¿no?, lo que nosotros como país aplicamos de estos exámenes médicos ocupacionales. La GEMO, que les he mostrado y tienen ustedes en el FITE, y también la ficha médico ocupacional anexo 7C del Ministerio de Energía y Minas, que es un formato propuesto específicamente por ese sector para poder hacer la evaluación de los mismos, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que puedo compartir a ustedes con el tema de exámenes ocupacionales, mis estimados colegas, ¿ya? Hasta ahí hoy día vamos a quedarnos porque ya son 16:51 y lo que queda es cumplir las tareas que les he encomendado para poder ponerle su notita de todas maneras, ¿eh? Entonces van a hacer ergonomía, lo que les he indicado, y lo van a subir, pues ahí tienen ustedes como grupos para entretenerse y divertirse un poquito más, ¿ya? Preguntas, Ok, comentarios. doctor. ¿Quién eres en la foto, doctor? ¿Te escuché? Ah, de la foto, ahí estaba yo en la foto, pero más chiquillo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Nada, ese es un poco para mostrar cómo es la historia de la evolución de la salud ocupacional. O bien, ¿alguna otra pregunta? Comentario. Por favor, verifíquenme que han recibido los materiales, tienen las direcciones ahí en el chat, ¿ya? Tanto del Jamboard como también de los dos documentos que van a utilizar para poder establecer su tarea. Verifíquenme que lo han verificado, lo han bajado. Doctor Arnold. Arnold, ¿dónde estás? Arnold Schwarzenegger. ¿Dónde está Arnold Schwarzenegger? Arnold tuvo problemas de conexión, doctor. Por eso tuve que ausentarse. Verifíqueme, por favor, si lo llegaron a bajar. Sí, doctor. Sí. Ya, muy bien. Sí. Entonces, por favor, ejecutan su tarea como siempre lo están haciendo bastante bien. La parte práctica siempre es mucho más interesante que la parte teórica. Y ya en la parte práctica, con la magíster Celada, van a profundizar mediante ejercicios lo que estamos conversando. ¿Eh? Muy bien, nos quedamos hasta ahí. Nos vemos este viernes, que sería la última sesión.